Le botaron con una olla y un cucharón y levantó una mansión. El aire frío de la madrugada mordía la piel de Rafael mientras abrazaba con fuerza a su pequeña Sofía. Su menuda espalda temblaba contra su pecho, y el olor dulce de su cabello recién peinado se grabó en su memoria como un ancla. Sus ojos se encontraron con los de Sara, su esposa, cuyo brillo húmedo reflejaba el dorado pálido del amanecer sobre los tejados rojizos de su hogar. Cada palabra no dicha pesaba más que el humilde atillo de tela raída que colgaba de su hombro. En ese rincón olvidado del mundo, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos de sus sueños más íntimos, Rafael emprendía un viaje sembrado de esperanza y dolorosa separación. El camino polvoriento serpenteaba entre campos dormidos mientras Rafael se alejaba de las últimas casas de su pueblo. El eco lejano del sollozo entrecortado de su hijo menor, Mateo, aún resonaba en su corazón, un recordatorio punzante del sacrificio que estaba haciendo. Un futuro mejor para ellos, se repetía, como una plegaria silenciosa que lo impulsaba a seguir adelante. La imagen de Sofía aprendiendo con dificultad sus primeras letras en la vieja pizarra y la risa traviesa de Mateo correteando descalzo por el patio, eran el motor que encendía cada uno de sus pasos. Dejarlos era un desgarro en el alma, una herida que solo la promesa de un sustento digno podría cicatrizar. Al cabo de varios días de caminata, con las suelas de sus alpargatas desgastadas y el cuerpo dolorido, Rafael divisó a lo lejos las construcciones dispersas de una granja. Un hilo de humo se elevaba perezosamente de una chimenea, señal de vida en la quietud del campo. Una punzada de esperanza latió en su pecho. Quizás, pensó, este era el lugar donde su búsqueda terminaría. Al acercarse, distinguió la figura encorvada de un anciano trabajando en un pequeño huerto. Su rostro, surcado por profundas arrugas, reflejaba la sabiduría de los años y una soledad palpable. Con una mezcla de timidez y resolución, Rafael se acercó al anciano y le ofreció su ayuda a cambio de trabajo y un lugar donde pasar la noche. El anciano, llamado Camilo, levantó la mirada cansada pero amable. En sus ojos, Rafael intuyó una bondad genuina y quizás, también, el anhelo de compañía. Don Camilo aceptó su propuesta con una sonrisa tranquila. Encontró en Rafael no solo un trabajador diligente, sino también una presencia leal que llenaba el vacío de sus largos años de soledad. Durante los meses, que pronto se extendieron a casi 2 años, una rutina sencilla pero significativa se estableció en la granja. Rafael trabajaba incansablemente los campos y cuidaba de los animales, enviando diligentemente la mayor parte de su paga a Sara y a sus hijos. Las esporádicas visitas a su pueblo eran faros de alegría en la monotonía del trabajo, momentos fugaces donde los abrazos apretados y las risas de sus pequeños recargaban su espíritu. El vínculo con don Camilo se hizo cada vez más fuerte, una silenciosa camaradería forjada en el trabajo compartido y las largas noches estrelladas bajo el cielo inmenso. Rafael aprendió de la sabiduría sencilla del anciano y don Camilo encontró en la juventud de Rafael un eco de tiempos más vivaces. Pero el hilo tenue de la felicidad tejida en la granja se rompió de repente, como una rama seca bajo el peso de una tormenta. En una de esas ansiosas idas y venidas a su pueblo, donde los abrazos de Sara y las travesuras de Mateo y Sofía le daban fuerzas para seguir, el destino le tenía reservada una amarga sorpresa. Al regresar a la granja, con el corazón ligero por los recuerdos recientes y la alforja casi vacía de regalos para don Camilo, un silencio pesado y ominoso lo recibió en lugar del habitual ladrido juguetón del viejo perro pastor. Un vecino sombrío, con la mirada huidiza y la voz apagada, le dio la noticia que heló la sangre en sus venas. Don Camilo había fallecido hacía varios días, víctima de un repentino ataque al corazón. El mundo de Rafael se tambaleó. No solo había perdido a su benefactor, sino también a un amigo silencioso, a una figura paterna en su soledad. El vacío que don Camilo dejaba era inmenso, un eco mudo en las vastas extensiones de la granja.
Poco después, llegaron los hijos de don Camilo, 2 hombres de ciudad, con trajes pulcros y modales impacientes. Apenas conocían a Rafael y su único interés parecía ser la herencia de su padre. No hubo palabras de consuelo genuinas, ni reconocimiento por la lealtad y el trabajo arduo de Rafael. Con una frialdad calculadora, tomaron posesión de las propiedades, evaluando cada rincón con ojos codiciosos. En pocos días, la granja que se había convertido en su hogar y refugio fue vendida al mejor postor. Rafael fue tratado como un mueble viejo, un estorbo del que deshacerse rápidamente. No hubo gratitud por su dedicación, ni consideración por su futuro. Con desdén, le obsequiaron una olla vieja de peltre, ennegrecida por el uso, que había pertenecido a don Camilo. Se la dieron, más por no saber dónde dejarla que por un gesto de verdadera bondad. Rafael se encontró de nuevo con las manos vacías, pero esta vez la preocupación era más profunda. En su lealtad a don Camilo, y en su deseo de enviar la mayor cantidad de dinero posible a su familia, siempre regresaba de sus visitas sin un centavo ahorrado. La desazón y la tristeza lo invadían como una marea oscura, amenazando con ahogar su espíritu. Sin embargo, en lo profundo de su ser, la llama de la resiliencia, encendida por el amor a su familia, se resistía a extinguirse. Con su vieja olla como única posesión y un nudo apretado en el estómago, Rafael emprendió un nuevo camino. La determinación, aunque teñida de dolor, lo impulsaba a buscar un nuevo lugar donde trabajar y seguir luchando por el bienestar de Sara y sus pequeños. Cada paso estaba cargado de emociones encontradas: el duelo por la pérdida de don Camilo, la incertidumbre sombría sobre su futuro y la tenaz esperanza de encontrar un nuevo amanecer. Rafael caminaba con la frente en alto, decidido a ofrecer su fuerza y su esfuerzo en cualquier labor que se presentara, convencido de que la perseverancia era la única herramienta capaz de labrar un nuevo destino para su familia. Aquella mañana, el sol naciente proyectaba sombras alargadas sobre las polvorientas calles del nuevo pueblo al que había llegado al caer la noche anterior. Su rostro, curtido por el sol y ahora marcado por una profunda tristeza, reflejaba una mezcla de desesperación y una tenaz esperanza que se resistía a morir. Con la olla vieja colgando de su hombro como un recordatorio constante de su reciente pérdida y su incierto futuro, se adentró en el laberinto de casas humildes y pequeños comercios. Preguntaba a cada alma que se cruzaba en su camino, buscando con urgencia alguna oportunidad de trabajo, cualquier forma honesta de ganarse la vida. «Hola, buen día». Comenzaba con una cortesía humilde. ¿Por casualidad sabría si en algún lugar necesitan un trabajador? Pero la respuesta, con demasiada frecuencia, era un eco frío de su desventura. «No, mi hermano, por aquí no conozco a nadie que esté necesitando». Otras veces, la respuesta era aún más desalentadora, teñida de desconfianza hacia el forastero. «Nada, amigo. Ha llegado a un mal lugar para pedir trabajo. Aquí no dan empleo a extraños». Y así, pregunta tras pregunta, la mañana se deslizó hacia la tarde sin que una sola puerta se abriera a su necesidad. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras la sombra de la desesperación se alargaba sobre el ánimo de Rafael. Agotado, con el cuerpo dolorido por la caminata y el estómago vacío, sintió flaquear sus fuerzas. Sin embargo, la imagen de Sara y sus hijos lo impulsaba a seguir indagando un poco más, una última esperanza antes de que la oscuridad lo obligara a buscar refugio. Al caer la noche, la búsqueda se volvió inútil. Con el último vestigio de energía agotado, buscó un rincón donde poder descansar su cuerpo maltrecho. La suerte, o quizás la providencia, lo guió hacia unos cartones tirados en una callejuela oscura. Los recogió con gratitud y se dirigió a un terreno baldío a la salida del pequeño pueblo, un espacio olvidado entre la civilización y la naturaleza. A unos metros del camino, Rafael extendió los cartones en el suelo frío y se recostó sobre ellos, aferrándose a la olla de don Camilo como a su posesión más preciada,
el último lazo con un pasado que ahora parecía un sueño lejano. Bajo el cielo estrellado que se extendía como un manto infinito, testigo silencioso de su infortunio, dejó escapar algunas lágrimas silenciosas. El hambre punzaba en su estómago vacío, pero era la preocupación por el bienestar de su familia, por el dinero que no podía enviar, lo que realmente lo atormentaba. Madre de los desaventurados, murmuró en su interior, buscando consuelo en una plegaria silenciosa, no me desampares en esta hora oscura. A pesar de la crudeza de su situación, una pequeña chispa de fe seguía ardiendo en su corazón. Creía firmemente que, de alguna manera, encontraría una luz al final de este túnel de incertidumbre. Abandonado y hambriento, sus pensamientos se arremolinaban en su mente mientras sus ojos vagaban por el firmamento estrellado, buscando consuelo en el brillo distante de las constelaciones. Finalmente, el cansancio venció a Rafael y se quedó dormido, aferrándose a la tenue esperanza de que el amanecer trajera consigo un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para luchar. El canto unísono de los gallos en sus corrales, un coro matutino que anunciaba el despertar del pueblo, y el ladrido distante de un perro rompieron el silencio de la madrugada. Rafael se incorporó lentamente sobre los cartones arrugados, sintiendo el frío del suelo calarle los huesos. Levantó la mirada hacia el cielo que comenzaba a teñirse de suaves tonos rosados y naranjas, y una silenciosa plegaria por un día mejor y por el bienestar de su familia brotó de sus labios. Rogó a la Madre de Dios, la protectora de los desamparados, que no lo abandonara en su hora más oscura. Luego, su atención se dirigió a la olla de peltre que yacía a su lado, compañera silenciosa de su noche solitaria. Con curiosidad, levantó la tapa ennegrecida y descubrió en su interior algo que no esperaba encontrar. Un par de platos de barro sencillos, 2 cucharas de madera desgastadas por el uso y un cucharón de madera de mango largo. Una sorpresa silenciosa lo invadió. ¿Cómo habían llegado ahí? No recordaba haberlos visto antes. Con la mano temblorosa, agarró el cucharón de madera y lo observó con detenimiento. La madera lisa y cálida se sentía extrañamente familiar. Al girarlo, notó que en el mango, tallado con una letra fina y delicada, aparecía un nombre, Camilo. Un vuelco le dio el corazón al reconocer la caligrafía pausada y elegante de su difunto patrón. Una profunda nostalgia y gratitud lo invadió. Don Camilo, incluso en su ausencia, parecía extenderle una mano. Mientras Rafael contemplaba con melancolía el cucharón, esbozando una leve sonrisa en medio de su tristeza, una voz suave y ligeramente cascada interrumpió sus pensamientos. «Buen día, joven. ¿Qué está vendiendo por ahí tan temprano?» Sorprendido, se giró y se encontró con la mirada tierna de una anciana de rostro arrugado y andar pausado, apoyada en un bastón de madera pulida. Una sonrisa tímida se dibujó en sus labios mientras respondía. «Buen día, señora. Disculpe, no vendo nada. Solo, estaba mirando esta olla». La anciana se acercó con curiosidad, sus ojos brillantes escrutando la vieja olla de peltre. «¿Y qué hace un joven como usted con una olla a estas horas? ¿Acaso está buscando dónde cocinar?», preguntó con una amabilidad genuina que reconfortó el corazón del hombre. Rafael, sintiendo una necesidad repentina de sincerarse con esta desconocida de rostro bondadoso, atinó a decir con un suspiro: «Solo estoy descansando un rato, señora. No soy de este pueblo, ¿cómo verá?». «Sí, ya veo», respondió la anciana con una comprensión en su mirada. Se le nota en los ojos el cansancio del camino. «¿Y qué lo trae por aquí, jovencito?». «Busco trabajo, señora», confesó, con una humildad que nacía de su desesperación. «Cualquier cosa que me permita ganarme la vida». «Ay, hijo», dijo la viejecita con un tono de preocupación maternal. «Por aquí el trabajo escasea, sobre todo para los que vienen de fuera. ¿Y qué sabe hacer usted? ¿En qué oficio se desempeña?». «De todo un poco, señora. He trabajado en el campo, con animales,
lo que sea necesario. Tengo buena voluntad. La anciana meditó por un instante, apoyando su barbilla en el mango de su bastón. Luego, sus ojos se iluminaron con un atisbo de esperanza. «Mira, muchacho», dijo con una voz suave pero firme, «no estoy segura de que siga buscando, pero allá, casi al final de esta calle, vive una señora un poco peculiar. A veces necesita ayuda para limpiar su patio, que siempre está lleno de hojas y maleza. Quizás usted podría ofrecerse». Los ojos de Rafael se abrieron con una esperanza repentina, como una flor que emerge de la tierra seca. Se puso de pie de un salto, olvidando por un momento su cansancio. «¿De verdad, señora? ¿Por dónde queda esa casa?». La anciana le explicó detalladamente la ubicación de la casa, describiendo su fachada. Luego, añadió con una advertencia. «Pero sabe que, joven, doña Elena, que así se llama la dueña, sale muy temprano todas las mañanas y no regresa hasta bien entrada la noche. Tendrá que esperar si quiere hablar con ella». «No hay problema, señora», respondió Rafael con una ilusión renovada. «Si hay una oportunidad, esperaré el tiempo que sea necesario». «Si está dispuesto a esperar, allí está la casa», dijo la anciana, señalando con su bastón el final de la calle. Luego, con una sonrisa amable, añadió, «Que tenga suerte, muchacho». Rafael observó a la anciana alejarse con pasos lentos y firmes por la calle, agradecido por su inesperada ayuda. Mientras la veía desaparecer en la distancia, una idea comenzó a germinar en su mente, una chispa de ingenio nacida de la necesidad y la observación. La olla. La anciana le había dado una pista sobre un posible trabajo, pero también, sin saberlo, había sembrado la semilla de una nueva posibilidad. Vender comida. Pero, ¿dónde y cómo conseguir los ingredientes? Entonces recordó que la misma anciana, en su conversación, también le había indicado un lugar en el mercado donde quizás podría ganarse algunas monedas realizando pequeños trabajos de carga. Una sonrisa tenue iluminó el rostro de Rafael ante la oportunidad que comenzaba a vislumbrar, aunque aún era demasiado temprano para ir a molestar a la misteriosa doña Elena. Con la esperanza y la determinación renovadas latiendo con fuerza en su pecho, decidió esperar pacientemente el momento adecuado para acercarse a la casa, sabiendo que la paciencia, como la perseverancia, podría ser la llave para abrir las puertas de un nuevo futuro. Las horas se extendían con la lentitud pegajosa de la melaza, cada minuto un suspiro en la quietud del pueblo. Para matar el tiempo y sacudirse la somnolencia del cansancio, Rafael se acercó al pequeño río que serpenteaba perezosamente en las afueras del caserío. El agua fresca le quemó la piel enrojecida por el sol mientras se lavaba la cara y las manos, sintiendo por un instante un alivio fugaz de la pesadez del día. Al levantar la vista, su reflejo en la superficie turbia le devolvió la imagen de un hombre agotado, pero con una determinación inquebrantable brillando en sus ojos. De vuelta en el pueblo, el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo las paredes de las casas de tonos cálidos y proyectando sombras alargadas. Rafael buscaba refugio en los escasos toldos de los pequeños comercios o bajo la sombra rala de algún árbol solitario en la plaza. Se sentaba brevemente, intentando pasar desapercibido, pero las miradas recelosas de los habitantes del pueblo lo hacían sentirse como una mota de polvo incómoda en un mueble lustrado. Cada cierto tiempo, se levantaba y cambiaba de lugar, sintiendo el peso de las miradas clavadas en su espalda. Algunas eran de simple curiosidad, otras teñidas de una desconfianza palpable hacia el forastero. En susurros que alcanzaban sus oídos, escuchaba fragmentos de conversaciones que lo señalaban. ¿Quién será? ¿De dónde vendrá? ¿Qué querrá? Rafael apretaba los labios y miraba hacia el suelo, intentando no sucumbir a la sensación de ser un intruso en un mundo ajeno. El hambre volvía a punzar en su estómago vacío, recordándole su precaria situación. Pensó en la olla de don Camilo, ahora no solo un recuerdo, sino una promesa silenciosa de una posible solución. Imaginó el aroma humeante de un guiso sencillo,
el calor reconfortante llenando su cuerpo. Esta visión fugaz lo impulsaba a seguir adelante, a no desfallecer en la espera. Lentamente, las horas se arrastraron como caracoles bajo el sol. El bullicio matutino del pueblo se había aquietado, dando paso a la modorra de la siesta y luego al suave despertar de la tarde. El cielo se encendía con los colores cálidos del atardecer, anunciando que el momento de dirigirse a la casa de la señora Elena se acercaba. Una mezcla de nerviosismo y expectación comenzó a agitar su pecho. Esta podría ser su oportunidad, la puerta hacia un nuevo comienzo. Con el último resplandor naranja del sol tiñendo el cielo, se dirigió con paso firme hacia el final de la calle. La casa que la anciana le había indicado no era la humilde morada que había imaginado. Tras una verja de hierro forjado, adornada con volutas elegantes, se alzaba una construcción imponente, de paredes blancas inmaculadas y amplios ventanales que reflejaban el cielo crepuscular, como espejos oscuros. Un jardín extenso, aunque visiblemente descuidado, rodeaba la casa, y un árbol corpulento de ramas retorcidas y hojas densas se erguía majestuoso en el centro, como un guardián silencioso. Una sensación de asombro y ligera intimidación lo invadió. Aquel lugar irradiaba una belleza casi melancólica, una opulencia silenciosa que contrastaba con la sencillez del pueblo. La oscuridad comenzaba a engullir los rincones del jardín. Rafael dudó por un instante antes de acercarse al portón y llamar con los nudillos sobre la fría superficie del metal. El sonido resonó en el silencio de la tarde. Esperó unos segundos, el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, y volvió a llamar. La casa parecía deshabitada, sumida en una penumbra misteriosa a pesar de ser solo las 6 de la tarde. Finalmente, tras unos momentos que se sintieron eternos, una luz tenue se encendió en el interior de la casa, proyectando sombras danzantes a través de las ventanas. La puerta principal se abrió lentamente, revelando la figura de una anciana apoyada en un bastón de madera oscura. Una sonrisa dulce y familiar iluminó su rostro arrugado. Rafael la reconoció al instante. «¿Señora?», exclamó, su sorpresa palpable en el tono de su voz. «¿Es usted?». «Sí, joven», respondió la anciana con una suave risa, invitándolo a pasar con un gesto de su mano libre. «Gracias por venir. Sabía que no me fallaría». Rafael cruzó el umbral, aún desconcertado por el contraste entre la imponente casa y la humilde figura de la anciana que lo recibía. «Estoy a sus órdenes, señora», dijo, tratando de disimular su asombro, aunque sus ojos no podían evitar recorrer el elegante vestíbulo apenas iluminado. «¿Qué necesita que haga?». «Tengo el patio enmontado, muchacho», explicó la anciana, su voz ahora con un tono más firme. «Necesito que cortes el césped, pero con machete. Y ahora mismo, ya que de día no paro por aquí». Rafael parpadeó, sorprendido por la inusual petición y la hora. «Pero señora», dijo con cautela, «no tengo herramientas para trabajar de noche. Un machete requiere buena luz». «No se preocupe por eso, joven», interrumpió la anciana con una sonrisa enigmática. «Yo lo proveeré de lo necesario». El joven padre aceptó el trato, la necesidad apremiante de trabajar superando su creciente confusión. Pero antes de que pudiera siquiera preguntar dónde estaban las herramientas, la anciana lo invitó a seguirla a una estancia contigua, donde una mesa pequeña estaba puesta con un plato hondo humeante. «Antes de que empiece con esa dura labor nocturna, joven», dijo la anciana con una mirada comprensiva, «venga, cene conmigo. Tengo un caldo de gallina recién hecho que le sentará de maravilla. Sé que, a pesar de su buena voluntad, necesita fuerzas». El aroma delicioso del caldo llenó el aire, despertando un hambre voraz en el estómago de Rafael. A pesar de la sorpresa del lugar y la extraña tarea que le esperaba, la amabilidad de la anciana y la promesa de una comida caliente eran un bálsamo para su alma cansada. Aceptó la invitación sin dudarlo,
sintiéndose profundamente agradecido por este inesperado gesto de humanidad en medio de su difícil situación. Mientras tomaba la primera cucharada de aquel caldo reconfortante, una pregunta silenciosa danzaba en su mente. ¿Quién era realmente esta anciana que vivía en una casa tan imponente y le pedía cortar el césped con un machete en la oscuridad de la noche? El misterio apenas comenzaba a desvelarse. Bajo el manto estrellado que lentamente palidecía hacia el amanecer, Rafael trabajó con una energía sorprendente. El machete, aunque pesado en sus manos cansadas, cortaba la maleza con un silbido constante, impulsado por la necesidad y una gratitud silenciosa hacia la anciana que le había brindado esta inesperada oportunidad. La oscuridad envolvía el jardín misterioso, pero la linterna que la señora le había proporcionado proyectaba un círculo de luz danzante, revelando el avance constante de su labor. Cada golpe de machete era un esfuerzo, pero también una promesa de un futuro mejor para su familia. Las horas se deslizaron en un silencio, solo interrumpido por el roce del metal contra la vegetación y el lejano canto esporádico de algún gallo madrugador. Finalmente, con el primer atisbo de luz dibujándose en el horizonte, Rafael dio el último golpe. El patio, antes un caos de hierbas altas y maleza enredada, ahora lucía limpio y ordenado bajo la pálida luz de la preaurora. Exhausto pero con una extraña sensación de satisfacción, llamó suavemente a la puerta de la imponente casa. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando la figura serena de la anciana, su rostro iluminado por una luz suave que parecía emanar de ella misma. ¿Ha terminado, joven?, dijo, con una sonrisa amable, sin rastro de sorpresa, como si hubiera esperado este resultado. Sí, señora, respondió Rafael con una voz ronca por el cansancio. He hecho lo mejor que he podido. La anciana recorrió con la mirada el patio ordenado, asintiendo lentamente con una expresión de aprobación silenciosa. Ha hecho un excelente trabajo, muchacho. Se nota su dedicación. Venga, lo invito a desayunar. Todavía no aclara por completo y tengo algo caliente preparado para usted. Rafael la siguió al interior, sintiendo un calor reconfortante irradiar de su presencia. En la misma mesa de la noche anterior, un humeante plato de huevos revueltos y pan recién horneado lo esperaba. El aroma llenó el aire, despertando nuevamente su apetito. Mientras Rafael disfrutaba de la sencilla pero deliciosa comida, la anciana sacó de un bolsillo de su delantal unos billetes. Contó unos cuantos y se las entregó. Aquí tiene lo convenido por su trabajo, joven. Y tome, añadió, deslizando billetes adicionales. Esto es para que envíe algo a su familia. Sé que ellos lo esperan. Rafael la miró perplejo. La generosidad de esta mujer, a quien apenas conocía, lo conmovió profundamente. Señora, no sé cómo agradecerle, balbuceó, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía saber ella de su familia, de su necesidad de enviarles dinero? La anciana sonrió con una dulzura enigmática. No tiene nada que agradecer. Solo hago lo que debo. Me gustaría mucho que se quedara a vivir aquí. Necesito ayuda y usted es un buen hombre. Pero no puedo. Sin embargo, continuó, su mirada fija en él con una intensidad suave. El lugar donde durmió anoche, ese terreno baldío es de mi propiedad. Puede quedarse allí todo el tiempo que necesite. Nadie lo molestará. Es un pequeño regalo. La confusión de Rafael crecía a cada palabra. ¿Por qué tanta bondad de una extraña? ¿Cómo sabía tanto de él? Agradecido hasta las lágrimas y con el corazón lleno de preguntas sin respuesta, terminó su desayuno. Con los primeros rayos del sol dorado asomando por encima de las montañas, mientras los gallos cantaban su alegre sinfonía matutina, Rafael se despidió de la anciana con una reverencia humilde. Abandonó la imponente casa, llevando consigo el peso de su generosidad y el misterio de su identidad. Regresó al terreno baldío donde había pasado la noche, recuperando sus pocas pertenencias escondidas bajo unos matorrales. El día comenzaba, y con él, una nueva etapa llena de incertidumbre, pero también de una extraña esperanza nacida de un encuentro que trascendía lo ordinario.
Lo primero que latió con fuerza en el corazón de Rafael al abandonar la imponente casa bajo la luz naciente fue el recuerdo de Sara y sus pequeños. El dinero que la bondadosa anciana le había entregado ardía en su mano como una promesa tangible de alivio para su familia. Con paso decidido, se dirigió al pequeño estafeta del pueblo, un lugar humilde pero esencial que conectaba su presente incierto con el hogar que anhelaba. Allí, con la ayuda de un escribiente amable, envió una parte del dinero, imaginando la sorpresa y la alegría en los ojos de Sara al recibir aquel sustento inesperado. Junto con el dinero, Rafael dictó una carta sencilla pero cargada de emoción. Le contó a Sara sobre el trabajo nocturno, sobre la extraña amabilidad de la señora de la gran casa y sobre la promesa de un lugar seguro para descansar. Omitió el desconcertante detalle de la generosidad adicional y la vaga sensación de haber experimentado algo extraordinario, prefiriendo que la alegría del dinero llegara sin sombras de misterio. Selló la carta con un suspiro, enviando con ella un pedazo de su corazón al encuentro de sus seres queridos. Con el deber familiar cumplido, su mente comenzó a enfocarse en la idea que había germinado durante su larga espera del día anterior: vender comida. La olla de don Camilo, ahora limpia y reluciente gracias al agua del río, ya no era solo un recuerdo, sino una herramienta potencial. Con el poco dinero que le quedaban tras el envío, se acercó al bullicioso mercadito del pueblo. El aire vibraba con los pregones de los vendedores, el cacareo de las gallinas y el aroma de frutas frescas y especias. Con ojo avisor, buscó la mejor oportunidad y logró comprar una gallina flaca pero prometedora y los ingredientes básicos para preparar un caldo sustancioso: unas papas terrosas, unas zanahorias anaranjadas, un manojo de hierbas aromáticas y unos cuantos dientes de ajo. Cada moneda gastada era una inversión en su futuro, una pequeña apuesta por su capacidad de salir adelante. Deambulando por los callejones traseros del mercado, encontró un balde de metal abollado y oxidado, abandonado junto a unos contenedores. Con paciencia y habilidad, lo remendó utilizando trozos de tela resistente que guardaba en su atillo y alambre encontrado por allí. Luego, se dirigió a una pileta pública de piedra, cubierta de musgo y apenas utilizada por los vecinos, y llenó el balde con agua fresca y clara. Con la gallina cacareando suavemente en una mano y en la otra el balde, ahora lleno de agua, los ingredientes para su primer caldo y la promesa de un lugar seguro para descansar, Rafael regresó al terreno baldío. Antes de extender sus cartones para pasar la noche, elevó una silenciosa plegaria hacia el cielo estrellado que comenzaba a aparecer, agradeciendo a la madre de los desaventurados por la inesperada ayuda y la nueva oportunidad que se abría ante él. La incertidumbre del mañana aún pesaba, pero la semilla de la esperanza, alimentada por la generosidad y su propia determinación, comenzaba a brotar con fuerza. El sol ascendió sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos amarillentos, despertando a Rafael con su suave calidez. Antes del alba, el aroma humeante de un caldo de gallina llenaba el aire del terreno baldío. Con la olla de don Camilo como su principal herramienta de cocina, Rafael había cocinado durante la noche, utilizando la gallina y los vegetales que había adquirido en el mercado. La tarea no había sido fácil, improvisando un fogón con piedras y ramas secas que había recolectado. Cuando el caldo estuvo listo, su modesto menaje consistía en los 2 platos de barro, las 2 cucharas de madera y el cucharón que misteriosamente habían aparecido en la olla. Era poco, pero suficiente para comenzar. Con la ayuda del machete que la anciana le había regalado, un objeto ahora invaluable, cortó algunas ramas y, con los cartones que le habían servido de lecho, improvisó un precario techado para protegerse del sol y un pequeño cerco para delimitar su improvisado puesto. Sobre un trozo de cartón más grande, utilizando un trozo de carbón rescatado de las brasas, escribió con letras temblorosas pero legibles: «Se vende caldo de gallina». Se sentó en un cartón, con la olla a su lado, a esperar a su primer cliente. La mañana avanzaba lentamente y los habitantes del pueblo pasaban, lanzándole miradas extrañas, curiosas pero vacilantes. Rafael observaba sus rostros, intentando descifrar sus pensamientos. Si nadie compra,
Pensó con una resignación pragmática: al menos tendré una buena comida caliente. No habrá pierde. De repente, una figura familiar apareció caminando por la calle. Era la anciana de la gran casa, con su bastón y su sonrisa tierna iluminando su rostro arrugado. Se acercó a su puesto con una calma graciosa. «Buen día, muchachito», dijo con su voz suave pero firme. «Huele delicioso ese caldo. Véndame un plato, por favor». Rafael se levantó de un salto, una oleada de gratitud inundándolo. Sirvió un plato humeante de caldo y se lo entregó a la anciana. Ella se sentó en un tronco cercano que Rafael había encontrado, y mientras disfrutaba de la sopa, conversaba con él animadamente. Le preguntaba sobre su viaje, sobre su familia, y le decía con sinceridad que sentía una profunda admiración por su espíritu de lucha y su tenacidad para no darse por vencido ante la adversidad. Sus palabras cálidas y alentadoras reconfortaban el alma de Rafael tanto como el caldo calentaba su cuerpo. Y entonces, como si hubieran estado esperando una señal invisible, otras ancianas comenzaron a acercarse desde diferentes direcciones. Eran mujeres de rostro amable y andar pausado, amigas de la viejecita de la gran casa, aunque Rafael no sabía de dónde habían surgido. Se sentaron junto a su amiga y le pidieron a Rafael un plato de su delicioso caldo mañanero. El pequeño puesto improvisado se llenó de murmullos suaves y risas quedas mientras estas mujeres disfrutaban de la sopa caliente, creando una atmósfera inesperada de comunidad y apoyo alrededor del humilde emprendimiento de Rafael. Cuando las últimas cucharadas de caldo humeante desaparecieron de los platos de sus amigas, la anciana de la gran casa sacó de su bolso un puñado de monedas, intentando cancelar la cuenta de todas. Rafael sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía cobrarle a esta mujer que le había ofrecido trabajo, refugio y una generosidad tan desinteresada? Su corazón se debatió entre la necesidad de subsistir y la profunda gratitud que sentía. «Señora, por favor», dijo Rafael con voz suave pero firme, extendiendo una mano para detenerla. Usted no tiene que pagar. Este caldo es mi manera de agradecerle todo lo que ha hecho por mí». La anciana lo miró con sus ojos tiernos, pero en ellos brillaba una firmeza inesperada. «Joven Rafael», respondió con una calma dulce pero inquebrantable, «su trabajo merece ser recompensado. Y mis amigas y yo hemos disfrutado mucho de este delicioso caldo. Si no me permite pagar, me sentiré muy triste. Usted ha puesto su esfuerzo y su corazón en esto, y eso tiene un valor. Acéptelo, por favor. Es justo». Rafael vaciló, sintiendo la sinceridad en las palabras de la anciana. Su lógica era innegable, pero la idea de recibir dinero directamente de ella aún le generaba un conflicto interno. Finalmente, con una reverencia respetuosa, tomó las monedas que ella le ofrecía, sintiendo el peso de su generosidad una vez más. Antes de que la anciana se despidiera con sus amigas, Rafael sintió la necesidad de expresar su profunda gratitud de alguna manera más significativa que con simples palabras. «Señora», dijo con una voz llena de sinceridad, quisiera ponerle su nombre a mi negocio, como una forma de agradecerle su bondad. Sería un honor para mí». La anciana sonrió con una dulzura melancólica y negó suavemente con la cabeza. «Agradezco mucho su gesto», respondió con una calma que parecía trascender lo terrenal. «Pero creo que habría un nombre más apropiado. Recuerde a quien le brindó su primera oportunidad en esta tierra, a quien le ofreció su amistad y su hogar. Póngale ese nombre. Él se lo merece». La sugerencia resonó profundamente en el corazón de Rafael. Era un hermoso tributo al anciano generoso que había marcado el inicio de su camino en este nuevo lugar. «Tiene razón, señora», dijo Rafael con una sonrisa emocionada. «Caldos Don Camilo. Es un nombre perfecto. Gracias por esta idea». «Que le traiga mucha suerte», dijo la anciana, despidiéndose con un gesto suave de su mano antes de alejarse con sus amigas, dejando tras de sí una sensación de paz y misterio.
El día siguiente transcurrió de manera similar, con la visita matutina de la anciana y sus amigas, quienes se convirtieron en sus clientas más fieles. Poco a poco, sin embargo, algo comenzó a cambiar. El aroma delicioso del caldo de gallina, que se esparcía por la tranquila atmósfera matutina del pueblo, comenzó a atraer a otros madrugadores, trabajadores que se dirigían a sus labores, campesinos que iban al campo antes de que el sol estuviera en lo alto. Uno a uno, se acercaban con curiosidad, probaban el caldo reconfortante y quedaban prendados de su sabor y del trato amable de Rafael. Pronto, la demanda superó su capacidad inicial. Una gallina ya no era suficiente. Rafael tuvo que invertir sus ganancias para comprar 2, luego 3. El terreno baldío comenzó a transformarse. Con los ingresos que obtenía, arregló su puesto, construyendo una estructura más sólida con maderas encontradas y lonas resistentes. El letrero ahora lucía más grande y legible. Caldos Don Camilo, un nombre que resonaba con una promesa de sabor y calidez en las frías mañanas del pueblo. Su pequeño emprendimiento, nacido de la necesidad y la generosidad, comenzaba a florecer, llevando consigo el legado de un buen hombre y la bendición silenciosa de un encuentro extraordinario. Los días de Rafael se habían convertido en un torbellino de actividad. El humilde puesto de Caldos Don Camilo era ahora un pequeño local bullicioso desde el amanecer hasta bien entrada la mañana. Sus manos se movían con destreza sirviendo el caldo reconfortante, mientras ayudantes contratados atendían las mesas y lavaban los platos. Ya no era aquel hombre desamparado que buscaba refugio en cartones. El aroma de su caldo era ahora un faro matutino en el pueblo, atrayendo a trabajadores, estudiantes y familias por igual. Con el dinero ganado con esfuerzo, Rafael había construido una pequeña casa de ladrillo, segura y acogedora, reemplazando su improvisado refugio. Su local había crecido, con más mesas y sillas para acomodar a la creciente clientela, más ollas humeantes sobre el fuego y una pila constante de platos y cucharas. En un rincón especial de su cocina, como un altar a la memoria y la gratitud, colgaban los 2 platos de barro, las cucharas de madera, el cucharón y la vieja olla, un recordatorio constante de Don Camilo y del inesperado inicio de su fortuna. A pesar de la vorágine de su exitoso negocio, el recuerdo de la anciana de la gran casa permanecía vivo en el corazón de Rafael. Su generosidad y sus palabras de aliento habían sido el catalizador de su nueva vida. Una mañana de domingo, sintiendo una profunda necesidad de expresar su gratitud una vez más, Rafael decidió cerrar el local por primera vez en mucho tiempo. Era un sacrificio, pero su corazón lo impulsaba a visitar a aquella mujer extraordinaria. Con el sol ya alto en el cielo, se dirigió a la casa. La verja de hierro forjado parecía más desolada bajo la luz brillante del día. Llamó al portón con la misma esperanza de la primera vez, pero el silencio fue su única respuesta. Llamó de nuevo, con más insistencia, pero solo el susurro del viento entre las hojas del árbol respondió a su llamado. Una punzada de desilusión comenzó a crecer en su pecho. Dándose la vuelta con el corazón apesadumbrado, listo para regresar a su vida ajetreada pero ahora con un sabor amargo, una voz anciana y cansada lo detuvo. «Joven, ¿a quién busca en esa casa? Llama en vano». Rafael se giró y vio a un anciano de rostro cansado y ojos sabios apoyado en un bastón, observándolo desde la acera de enfrente. «Buscaba a la señora que vive aquí», respondió con un dejo de tristeza. «Una anciana muy amable que me ayudó mucho». El anciano lo miró con una expresión de sorpresa y luego de incredulidad. «¿Una anciana? Joven, esa casa lleva años abandonada. Dicen que allí penan. Hace muchos años, si vivió allí una buena mujer. El pueblo la consideraba casi una santa por su bondad y su caridad. Pero eso fue hace tanto tiempo. Algunos vecinos creyentes aún vienen de vez en cuando a limpiar un poco el jardín, por eso la casa se mantiene en pie a pesar de los años y el olvido. Pero nadie vive allí desde hace décadas».
Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Las palabras del anciano resonaban con una extraña familiaridad, como ecos de algo que su corazón ya sospechaba, pero su mente se resistía a creer. La imagen de la anciana amable, su sonrisa tierna, su conocimiento de su familia, todo comenzaba a encajar de una manera que desafiaba la lógica. Mientras caminaba de regreso a su local, la incredulidad de Rafael comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un asombro reverente. Los detalles de su encuentro con la anciana, su conocimiento inexplicable, su aura de paz, todo apuntaba a una verdad que trascendía lo terrenal. ¿Podría ser? Podría ser que, la madre de los desaventurados, a la que había invocado en su noche más oscura, se había manifestado de una manera tan inesperada y milagrosa. ¿Acaso la bondadosa anciana Elena, la santa olvidada del pueblo, era una manifestación de la Virgen María misma? Un silencio reverente invadió el corazón de Rafael al comprender la magnitud del encuentro que había transformado su vida. Una deuda de gratitud eterna anidó en su alma, sabiendo que la mano divina, disfrazada de una anciana bondadosa, lo había rescatado de la desesperación. Aunque las palabras de agradecimiento directo jamás podrían ser pronunciadas, su vida entera se convirtió en un testimonio silencioso de aquel favor inmerecido. En la pared principal de su próspero local, Rafael mandó a pintar un hermoso cuadro de Santa Elena, la santa venerada por su bondad y caridad, cuyo rostro llevaba el eco dulce de la anciana de la casa abandonada. Cada día, al verlo, recordaba la lección de humildad, la fuerza de la perseverancia y la inesperada manifestación del amor celestial en los momentos más oscuros. El éxito de Caldos Don Camilo creció aún más, pero la prosperidad material nunca opacó la profunda gratitud que Rafael sentía. Su corazón anhelaba compartir su bienestar con aquellos que eran su motor y su refugio. Finalmente, dejando atrás la soledad de su emprendimiento, envió a buscar a Sara y a sus amados hijos. El reencuentro fue un torrente de lágrimas de alegría y abrazos apretados, un círculo familiar que se cerraba gracias a la intervención misteriosa de un ser celestial. El aroma inconfundible del caldo de gallina de Caldos Don Camilo se elevó más allá de los límites del pequeño pueblo que había acogido a Rafael. Su sabor reconfortante y la calidez de su atención se convirtieron en un secreto a voces entre los viajeros y los habitantes de las comunidades cercanas. Con cada plato servido, con cada sonrisa compartida, la historia de aquel hombre resiliente y su milagroso inicio se tejía en el boca a boca. Impulsado por la creciente demanda y el deseo de honrar aún más la memoria de Don Camilo y la bondad de la anciana, Rafael invirtió con esmero en hacer crecer su emprendimiento. Con el tiempo, pequeños locales de Caldos Don Camilo comenzaron a florecer a lo largo de la polvorienta carretera que unía su pueblo con otros asentamientos. Cada nuevo local era un faro de esperanza, ofreciendo un respiro cálido y un sustento delicioso a los viajeros cansados y a las familias trabajadoras. El letrero con el nombre Caldos Don Camilo, pintado con letras sencillas pero llenas de significado, se convirtió en un símbolo de calidad y calidez a lo largo de la región. Para Rafael, cada nuevo local era un testimonio vivo de la generosidad que había recibido y una oportunidad para irradiar esa misma bondad hacia los demás. Contrataba a personas necesitadas, compartía sus ganancias y siempre recordaba sus humildes comienzos. En cada nuevo Caldos Don Camilo, un lugar especial estaba reservado para una réplica del cuadro de Santa Elena, su rostro sereno y bondadoso velando por el bienestar de todos. Para Rafael, era una forma constante de agradecer en silencio, de mantener viva la memoria de aquel encuentro divino que había marcado el inicio de su nueva vida y la prosperidad de su familia. El aroma del caldo de gallina, una vez un humilde sustento en un terreno baldío, se había convertido en un lazo que unía a comunidades enteras, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la bondad pueden florecer y transformar vidas de maneras inimaginables. La historia de Rafael, el hombre que llegó sin nada y lo encontró todo gracias a un acto de gracia divina, trascendió su propia existencia, convirtiéndose en una leyenda conmovedora que se susurraba a lo largo de la carretera, un canto silencioso a la resiliencia del espíritu humano y al poder transformador de la fe y la gratitud.
Su vida, ahora plena y rodeada del amor de su familia, era la ofrenda de gratitud más sublime a la anciana de la casa abandonada, a Santa Elena, la manifestación terrenal de la madre de los desaventurados.